Bueno, vamos a empezar con esta clase, que es la número 17, si no mal recuerdo. Estamos en el tema de espacios vectoriales, en particular las últimas clases vimos lo que son las combinaciones lineales, vimos lo que es el espacio generado, el subespacio generado de un conjunto de vectores, y vimos dependencia e independencia lineal. Entonces vamos a continuar con esta parte de espacios vectoriales, de subespacios vectoriales. Esta noción es importante y era hacia la que nos dirigíamos con lo que estábamos viendo anteriormente, y es la noción de base. En general, la noción de base es muy importante en matemáticas. No solamente se utiliza en espacios vectoriales, pero en particular en los espacios vectoriales es muy importante. Déjenme escribir la definición, dar más o menos la idea de qué es lo que va en el caso de los espacios vectoriales, y luego les doy una idea más general para ver si queda más asentado el concepto. Bueno, entonces vamos a definir una bases de espacios vectoriales. Lo vamos a definir así. Vamos a poner definición. Entonces vamos a comenzar con un conjunto de vectores. Un conjunto de vectores, y le vamos a llamar esta vez beta. Vamos a ponerle beta. Un conjunto de vectores, digamos B1 hasta Dn, de un espacio vectorial, ya saben, ¿no? Sobre un campo, vamos a llamarlo BK, es una base, si, solo si, se cumplen las siguientes dos condiciones. Las siguientes dos condiciones son muy importantes y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Y qué tienen que ver con esta noción de base, que de hecho es bastante relacionada con lo que intuitivamente entendemos por una base. Tiene ese papel, ¿no?, fundamental dentro de un espacio vectorial. Pero bueno, las condiciones que le vamos a pedir a este conjunto para que sea base son, primero, que el conjunto beta de vectores que está ahí sea linealmente independiente. Es linealmente, y para recordarlo, independiente. Por aquello de que ya se les haya olvidado, un conjunto de vectores es linealmente independiente si no es linealmente dependiente. Esto es, si ninguno de sus elementos depende linealmente del resto. O sea, si ninguno de los elementos se puede escribir como combinación lineal de los otros. Eso hace que el conjunto sea linealmente independiente. Cualquier cosa que nos tomemos aquí adentro, no hay un conjunto de escalares tal que me permitan escribirlo como combinación lineal de los demás elementos del conjunto. Y la segunda condición es, recuerden, ¿no?, esto va a ser es una base para el espacio, ¿no? El espacio está fijo, BK. Entonces, la segunda condición va a ser que este conjunto genere al espacio vectorial. Y acuérdense, ¿qué quiere decir que genere? Que genere quiere decir que cuando me tomo todas las combinaciones lineales, lo que resulta es el espacio mismo. Entonces, para denotar al generado, que ya lo habían mencionado, se van a utilizar unos paréntesis angulares. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que el conjunto beta genere a BK. En otras palabras, esto es que el generado de los vectores B1 hasta Bn, o sea, el conjunto de todas sus combinaciones lineales, es exactamente el espacio vectorial BK. Bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo, bueno, mira, tienes un espacio vectorial cualquiera, ¿no? Entonces, el espacio es muy grande, en particular puede ser infinito numerable, infinito no numerable. Acuérdense que no necesariamente, ¿no? Que por ejemplo esto de acá, el conjunto que tiene solamente al vector 0 sobre algún campo K, digamos, donde este es el vector 0
de aquí, sobre este campo, definiendo la suma y a la multiplicación como 0 más 0 es 0, ¿no? 0 más 0 es igual a 0, cuando sumamos a este vector 0 más 0 es igual a 0, y cuando nos tomamos alguna escalar en el campo, alfa por el vector 0 es igual a 0. Esas son nuestras operaciones, esa es la definición con este conjunto. Eso nos da un espacio vectorial, ¿no? Porque va a cumplir con todas las condiciones de espacio vectorial, con los 8 axiomas. Entonces, este es un ejemplo finito, pero bueno, esto podría ser infinito. Nuestro espacio vectorial podría ser infinito, como los que ya conocemos, como los Rn, por ejemplo. Pero este conjunto es finito, es un conjunto finito que teniendo estas dos propiedades me va a garantizar que todo el espacio se puede obtener de ahí. ¿Cuál es el punto de ese? ¿Cuál es la relevancia de tener ese conjunto beta? Bueno, la relevancia es que muchas de las propiedades se van a extender. O sea, en lugar de verificar las propiedades para un conjunto enorme, para un conjunto infinito, probablemente no numerable, solamente tengo que ver que las propiedades se satisfacen en este pequeño conjunto de vectores. Para ciertas propiedades se va a especificar cuáles, y como este conjunto basta para construir al espacio completo, entonces basta con verlo ahí para garantizar que se tiene para el espacio completo. ¿Por qué estas dos condiciones? Bueno, ¿cuándo decimos que algo es una base? Algo es una base, en general, piensen en la que a ustedes les guste que sea una base, ¿no? La base social de un partido político. La base social de un partido político, pues son todas esas personas que de alguna manera lo sostienen, a partir de las cuales se construye el partido político completo. Si pensamos en una base, en la base de algo que cocinamos, ¿no? En la base de un pastel, es aquello donde se sostiene, es aquello de donde se obtienen el resto de las propiedades. Entonces, esta noción de base, que tiene la ventaja que les digo, de que algunas propiedades se pueden extender de aquí al espacio completo, por ejemplo, también se utiliza en espacios topológicos, ¿no? Cuando estudien topología, quienes estudien topología, van a ver que también es muy importante. Y en una base, en un espacio topológico, cumple más o menos el análogo a estas dos condiciones, que es, bueno, los espacios topológicos son, digamos, para verlos de manera general, son subconjuntos del potencia de un conjunto. Entonces, son conjuntos que se comportan de cierta manera, ¿no? Se les pone unas condiciones, así como a los espacios vectoriales. Unas condiciones de que la unión de abiertos, la unión arbitraria de abiertos es otro conjunto abierto, la intersección finita vuelve a ser un abierto. Hay estas condiciones, ¿no? Que al final nos resultan, igual que con este ejemplo, en estructuras de cierto tipo, en ese caso en las topológicas, que van a tener ciertas propiedades. Como aquí nos interesan las propiedades lineales, como la independencia lineal, etc. En topología nos interesan las propiedades topológicas. Esas propiedades se obtienen también a partir de una base cuando satisfacen las condiciones. Bueno, hay un ejemplo que, así como les daba la analogía del juego de mesa, que creo que es muy iluminador en este contexto, que es la base de los colores. En la teoría tradicional del color, los colores son algo muy sofisticado, pero en la teoría tradicional del color hay lo que probablemente ustedes lo estudiaron en el kinder o en la primaria, lo que se conoce como los colores primarios, ¿sí se acuerdan? Entonces, los colores primarios son una base, ¿no? Una base para los colores. Y de hecho, en teorías más sofisticadas del color también hay esta noción de colores primarios. ¿Qué son los colores primarios? Bueno, tradicionalmente se entiende que son, si no mal recuerdo, son el rojo, el azul y el amarillo, ¿verdad? Entonces son esos tres colores, el rojo, azul y el amarillo. ¿Por qué esos son la base? ¿Por qué la base de los colores está construida por esos tres colores? Bueno, la razón es porque todos los colores, el resto de los colores, se pueden construir a partir de ese conjunto de colores. Pero no solamente es que podemos construir a todos los colores a partir de ese conjunto, sino que ese conjunto es lo mínimo necesario para construir al resto. O sea, ninguno de los colores se puede poner como combinación de los otros dos. O sea, el amarillo no se puede escribir como combinación del azul y el rojo, ni el rojo del azul y el amarillo, etc. Eso es exactamente lo que nos están diciendo aquí. Tienes un conjunto, que son tus básicos, que en el caso de los colores serían los colores primarios, que te va a generar al espacio completo, que en el caso de los colores serían todos los colores, y este conjunto va a generar esto y va a tener esta propiedad de ser básico, de ser fundamental, de ser lo único que se necesita para obtener el resto,
A partir de esto, ¿qué quiere decir que el conjunto sea linealmente independiente? Que ninguno se puede poner como combinación del otro. Lo que quería decir con la analogía de los colores es que ninguno de los colores primarios se puede poner como combinación de los otros. ¿Por qué? Porque son primarios, son básicos, entonces es lo menos que necesito. Eso es lo que nos da la independencia lineal. Y la segunda condición es que cualquier otro vector del espacio se puede escribir como combinación de ellos. Es exactamente la propiedad que tienen los colores primarios, ¿no? Cualquier otro color se puede escribir se puede obtener como combinación de los colores primarios. Entonces es una idea, en matemáticas muchas veces nos la aprendemos así como credo, como tantas otras cosas, así de, un conjunto de espacios sí es linealmente independiente y genera todo el espacio. Que sea linealmente independiente y que genere, garantiza esta idea más fundamental de base que tenemos, que se aplica para muchos contextos, no solamente para las matemáticas. Entonces, bueno, eso es como la relevancia última de lo de la base. Y de nuevo, para el caso de los espacios vectoriales, pues nos va a servir para obtener las propiedades lineales, las propiedades vectoriales, que son las que nos interesan. Entonces, repito, una vez más, un conjunto de vectores de un espacio es una base si es linealmente independiente, o sea, si ninguno se puede escribir como combinación del resto, y si el conjunto total, el del espacio, el espacio total, es exactamente el generado de los básicos. O sea, si todos los vectores del espacio se pueden escribir como combinación lineal de los elementos de la base. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver, para ver cómo, ya que quedó entendido, espero que haya quedado entendido, la noción general y la noción intuitiva, vamos a ver cómo lo aplicamos al caso particular de los espacios vectoriales. Entonces vamos a ver el ejemplo que era el 3, y eso va a ser el 3.1. Entonces vamos a verlo en R3, ¿no? Entonces, sea nuestro espacio grande, este BK, igual a R3, donde ya saben R3 es un espacio vectorial sobre el campo de los reales, y entonces vamos a tomarnos pues los vectores canónicos, ¿no? Que ya hemos visto anteriormente. Entonces, vamos a poner y sea beta, que es este conjunto de vectores, el conjunto que tiene a E1, a E2 y a E3, donde ya saben E1 es la tercia ordenada porque estamos en R3, que tiene A1 en la primera coordenada, 0 en la segunda, 0 en la tercera. E2 es el que tiene 0 en la primera, 1 en la segunda, 0 en la tercera. Y E3 es el que tiene A0, A0 y A0, perdón, y A1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que probar para ver que esa cosa es una base? Para ver que esta cosa es una base hay que ver que se cumplen 1 y 2, o sea que efectivamente, y de hecho los dos los hemos visto anteriormente, ya probamos los dos cuando vimos las nociones anteriores, pero vamos a hacerlo de nuevo para que quede así bien clarito y sin lugar a dudas. Entonces quiero probar que beta es una base para R3, entonces necesito ver que beta es linealmente independiente, o sea que ninguno de estos se puede escribir como combinación lineal del resto. ¿Cómo veo eso? Me gustaría que estuviéramos en persona para que me respondieran, porque eso ya lo deben de poder responder sin problema. ¿Cómo veo que ninguno de los EIs, de E1, E2 y E3, se puede escribir como combinación lineal de los demás? Acuérdense de nuestro teorema. Tenemos un teorema que nos dice cómo ver rápido que tres cosas son, que un conjunto es linealmente independiente, ¿no? Entonces, para ver que eso es linealmente independiente, según nuestro teorema, o el corolario del teorema, lo que tenemos que ver es qué pasa cuando a 0 lo escribimos como combinación lineal de estos vectores, y si ocurre que a 0 solamente lo podemos describir como combinación lineal de estos cuando los escalares son todos igual a 0, entonces el conjunto es linealmente independiente, ¿verdad? Porque probamos el teorema que dice que un conjunto es linealmente dependiente si y solo si podemos escribir a 0 como combinación lineal de los vectores, tal que al menos uno de los alfa i's, de los escalares, sea distinto de 0. Entonces va a ser linealmente independiente si la combinación lineal nos obliga a que los escalares sean 0. Entonces vamos a demostrar vamos a demostrar que es linealmente independiente. ¿Cómo le hacemos? Pues escribimos a 0 como combinación lineal, ¿no? Escribir al vector 0, que en este caso es el de R3, lo escribimos como combinación lineal, o sea, como lambda 1 por E1 más lambda 2 por
por E2 más lambda 3 por E3. Y entonces tengo que averiguar quiénes son estos lambdas. Si resulta que necesariamente son 0, eso ya prueba que por el corolario del teorema, ya prueba que el conjunto es linealmente independiente. Entonces, ¿pero quién es esto? Pues esto es lambda 1 por 1,0,0 más lambda 2 por 0,1,0 más lambda 3 por 0,0,1, ¿no? Solamente sustituía los 6. Entonces, ¿y quién es eso de ahí? Bueno, esto es, recuerden, coordenada, coordenada, entonces va a ser lambda 1 por 1, lambda 1, lambda 1 por 0, 0, lambda 1 por 0, 0. Y eso lo voy a sumar a lambda 2 por 0, 0, lambda 2 por 1, lambda 2, lambda 2 por 0 nos va a dar 0. Y eso lo voy a sumar a lambda 3 por 0, 0, lambda 3 por 0, 0, lambda 3 por 1, lambda 3, ¿no? Y a la hora de sumarlos, pues en la primera voy a tener a lambda 1, en la segunda 0, en la tercera 0, después en la segunda entrada voy a tener 0, aquí lambda 2, luego 0, y en la tercera voy a tener 0 más 0 más lambda 3, ¿no? Y eso nos va a dar como resultado lambda 1, lambda 2, lambda 3. Y el vector 0 de R3 es el 0,0,0, ¿no? Entonces, lambda 1, lambda 2, lambda 3 es igual a 0,0,0 y dos cosas son iguales, dos eneadas, en particular tercias ordenada, van a ser iguales si son igual coordenada a coordenada. O sea, de aquí se sigue que lambda 1 es igual a lambda 2, que es igual a lambda 3 y todos ellos son iguales a 0. ¿Cierto? No hay de otra. O sea, aquí está, es directo, coordenada a coordenada, todos los escalares son 0, por lo tanto, este conjunto beta es linealmente independiente. Y listo, con eso ya demostramos la independencia lineal. Ahora, ¿qué queremos demostrar? Bueno, como queremos ver que es base, nos falta ver que el conjunto, este beta que acabamos de poner, el de los vectores canónicos, nos da como generado a todo R3. Entonces, vamos a ver que el generado de beta es R3. O sea, que cualquier elemento de R3 se puede escribir como combinación lineal de estos de acá. Entonces, ¿cómo probamos eso? Eso también ya lo hemos hecho antes. Bueno, pues nos tenemos que tomar un vector arbitrario. El hecho de que sea arbitrario prueba que se vale para todo. Entonces nos vamos a tomar un vector arbitrario en nuestro espacio, que en este caso es R3. Si U está en R3, pues U tiene que tener esta forma, ¿no? X, Y, Z. Y entonces, que esté en el generado quiere decir que se puede escribir como combinación lineal de estos dos. O sea, quiero ver si existen alfa 1, alfa 2, alfa 3, tal que X, Y, Z se puede escribir como alfa 1 por E1, que es 1,0,0, más alfa 2 por el segundo vector canónico, que es 0,1,0, más alfa 3 por el tercer vector canónico, que es 0,0,1. Quiero ver si eso se puede escribir de esa manera. Y pues sí, ¿no? Porque cuando los opere, eso me va a dar otra vez, ¿no? Alfa 1 por 1, alfa 1, más 0, más 0. En el primero voy a tener alfa 1, después voy a tener 0, más alfa 2, más 0. En el segundo voy a tener alfa 2, y luego tener alfa 1 por 0, 0, más 0, más alfa 3 por 1, alfa 3. Entonces, a este vector arbitrario que me tomé en R3, lo puedo escribir, existen los alfas que me permiten escribirlo como combinación lineal de los vectores canónicos, haciendo solamente a cada alfa y la entrada correspondiente en la eneada, en este caso en la terna que nos tomamos. Por lo tanto, U está en el generado de beta, ¿no? Porque U es combinación lineal de los vectores canónicos. Y eso ya demuestra que se satisface la segunda condición. Entonces ya probamos que beta es linealmente independiente y ya probamos que está en el generado, que un vector cualquiera está en el generado de ese. Por lo tanto, como U era arbitrario, eso se vale para todos los vectores del campo. Por lo tanto, R3, vamos a ponerlo así, por lo tanto, beta genera a R3, ¿no? Porque cualquier vector de R3 se puede escribir como combinación lineal de los elementos de beta. Y ya, eso lo demuestra.
Vamos a ver otro ejemplo. Entonces, el siguiente ejemplo, vamos a ponerle 3.2 y vamos a hacerlo también en R3, ¿no? Ahorita lo hacemos para N general, pero vamos a hacerlo ahorita en R3. Entonces, otra vez nos tomamos a BK como este espacio, R3, y ahora vamos a tomarnos este conjunto beta como el conjunto que tiene a B1, B2 y B3, ¿no? Estos vectores en R3, donde B1 va a ser igual al 1,0,0, B2 va a ser el 1,1,0 y B3 va a ser el 1,1,1. Ahora me voy a tomar ese conjunto de vectores. Entonces, este es un subconjunto de R3. Quiero probar que es base. ¿Qué tengo que demostrar? Pues tengo que demostrar otra vez que es linealmente independiente, o sea que ninguno de ellos se puede escribir como combinación lineal de los demás y que genera el espacio. Es decir, que cualquier vector de R3 se puede escribir como combinación lineal de B1, B2 y B3. Vamos a ver. Vamos a demostrar uno. Entonces, ¿cómo le hacemos para demostrar uno? Otra vez vamos a usar nuestro teorema, vamos a usar nuestro corolario. Nuestro corolario que decía que ser linealmente independiente es equivalente a que al escribir a cero como combinación lineal, todos los escalares nos resulten forzosamente cero. Entonces vamos a ver qué pasa si escribimos a cero como combinación lineal de esto. Entonces 0 en R3, pues es esto, ¿no? Es la terna ordenada, 0,0,0. Y esto quiero ver qué pasa cuando lo escribo de esta manera. O sea, ¿qué pasa cuando si lo escribo como lambda 1 por 1,0,0 más lambda 2 por 1,1,0 más lambda 3 por 1,1,1? Entonces, ¿qué ocurre cuando lo escribo de esa manera? Bueno, vamos a multiplicar. Esto es lambda 1 por 1, lambda 1, más lambda 2 por 1, lambda 2, más lambda 3 por 1, lambda 3. Es más, si quieren lo escribo completo para que no haya ninguna duda. Entonces, esto sería, al multiplicarlo nos queda esto, el siguiente al multiplicarlo nos queda lambda 2, 0, y el tercero, lambda 3 multiplicado por esto, nos da lambda 3, lambda 3, lambda 3. La suma se hace entrada por entrada, entonces en la primera entrada va a ser lambda 1 más lambda 2 más lambda 3. Entonces la primera entrada es lambda 1 más, y esta es la suma del campo, ¿verdad? Porque aquí adentro hay números. Lambda 2 más lambda 3, hay reales, ¿no? Son números reales. Y luego para la segunda esto es 0 más lambda 2 más lambda 3. Perdón, este es sí, 0 más lambda 2 más lambda 3, o sea, lambda 2 más lambda 3. Y después para la tercera esto es 0 más lambda 3, o sea, lambda 3. Entonces tengo que hacerlo, escribirlo, si hubiera estos escalares, ¿no? Estoy viendo, a ver, o sea, estos escalares, ¿quiénes son? Entonces, para ver que es linealmente independiente, hay que ver que esos escalares son 0 y no tienen de otra. Entonces, sabemos que esto, igual a esto, nos dice que van a ser iguales coordenada a coordenada. O sea, que esta cosa sea igual a esta, quiere decir que lambda 1 más lambda 2 más lambda 3 tiene que ser igual a 0, ¿no? Y luego la segunda coordenada tiene que ser igual a la segunda coordenada. O sea, lambda 2 más lambda 3 tiene que ser igual a 0. Y finalmente la última tiene que ser igual a la última, por lo tanto, lambda 3 es igual a 0. Y ya acabamos, ¿verdad? Porque teniendo este sistema de ecuaciones, ¿no? Estas tres ecuaciones que nos dicen que dan esas igualdades, como lambda 3 es igual a 0, entonces vamos a escribir como lambda 3 es igual a 0, como lambda 3 es igual a 0, entonces, sustituyendo en la segunda tenemos que lambda 2 más 0, sustituyendo a lambda 3 por 0, es igual a 0. Entonces, lambda 2 es igual a 0. Y como lambda 3 es igual a 0 y lambda 2 es igual a 0, sustituyendo en la segunda, ahora sustituyendo en la primera, tenemos que lambda 1 más 0 es igual a 0. Por lo tanto, lambda 1 es igual a 0. Por lo tanto,
lambda 1 es igual a lambda 2, que es igual a lambda 3, y todos ellos son igual a 0. Por lo tanto, beta es linealmente independiente. ¿Ok? Entonces eso ya demuestra que esta es linealmente independiente, que beta es linealmente independiente. Bueno, falta demostrar que es que genera, ¿no? Tenemos que demostrar que este conjunto beta genera AR3. Entonces vamos a hacer esto ahorita en la segunda parte de la clase para que no quede tan largo el video. Y ahorita